Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Llega el giro especial. El Fondo Monetario Internacional desembolsó hoy los 2.800 millones de dólares asignados a Colombia por derechos especiales de giro. El director de Crédito Público, César Arias, nos acompaña esta noche para explicar qué se hará con este dinero. Buenas oportunidades para viajar. Comenzó hoy la feria Viajatón con grandes descuentos en la compra de pasajes y de planes turísticos. Y España reabre sus puertas a los colombianos. Paula Cortés, presidenta de ANATO, nuestra invitada esta noche. Polémica en los call centers. Juan Fernández nos cuenta hoy lo que ocurre con una compañía muy prestigiosa del sector BPO, que instaló cámaras de vigilancia en la casa de algunos de sus empleados. Detalles en la movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de esta que es la cifra económica del día, no solo en Colombia, la cifra económica en el mundo. 650.000 millones de dólares, una cifra que no nos cabe en la cabeza y que corresponde a los recursos de los derechos especiales de giro que distribuyó hoy el Fondo Monetario Internacional entre los 190 países que son miembros de este organismo. La cifra fue asignada de acuerdo con el porcentaje de participación que cada país tiene en el capital de este organismo multilateral. Además, es una emisión histórica de recursos del fondo, ya que nunca se había hecho una suma tan grande a través de estas emisiones de activos de reserva. Y de esta cifra, 650.000 millones de dólares distribuidos por el Fondo Monetario Internacional para el mundo, una parte viene para Colombia. Por eso le quiero dar la bienvenida al doctor César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia. Doctor Arias, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. Un saludo para ti, para el equipo de trabajo de Signo Pesos y para la audiencia que nos está observando. Doctor Arias, antes de hablar del tema Colombia particularmente, ¿por qué no nos explica cuál es la importancia para el mundo de esta emisión que hace el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué toma una decisión así? Y esa cifra ¿servirá para qué? Es que estamos hablando de una cosa bastante grande, 650.000 millones de dólares. Esta es la emisión de liquidez internacional más grande de la historia. El Fondo Monetario Internacional, como usted bien lo ha dicho, acaba de inyectar a la economía internacional 650.000 millones de dólares. Yo quiero dar un poco de perspectiva. Solo se han producido 4 inyecciones de capital, digamos, de liquidez, de derechos especiales de giro. La última de ellas en el 2009, en el contexto de la crisis financiera internacional, y en ese momento la inyección no llegó ni siquiera a los 200.000 millones de DEX. Esta vez la inyección es de 456.000 millones de DEX, prácticamente 3 veces. ¿Por qué se hace? Porque los países que respaldan al Fondo Monetario Internacional están conscientes de la importancia de proveer soluciones para sus miembros ante la pandemia del COVID-19 y por eso han decidido distribuir a sus 190 países miembros este monto de 650.000 millones de dólares. Doctor Arias, usted habla de los DEG, Derechos Especiales de Giro. ¿Qué es eso? Porque no entendemos esa plata cómo se canaliza, cómo llega a los distintos países. Si es a manera de préstamo, es decir, ya vamos a hablar del caso de Colombia, si Colombia en algún momento tiene que devolver esa plata, o es que el Fondo Monetario Internacional está regalándole plata a sus miembros. Muy bien. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional, como todo banco, es que tiene una moneda que a su vez es una canasta de monedas. Estos derechos especiales de giro se componen de 5 monedas: el yen japonés, el yuan chino, la libra esterlina del Reino Unido, el dólar americano y el euro. Estos que son los activos de reserva, ¿qué es un activo de reserva? Los activos de refugio que todo el mundo quiere tener. Estos países han dado el apoyo para que el Fondo Monetario, llamémoslo así, deposite contablemente 650.000 millones de dólares en los libros de contabilidad de cada uno de los países. A partir de allí, el Fondo Monetario Internacional ha dicho va a ser discreción de los países de acuerdo
a sus ordenamientos jurídicos internos y sus arreglos institucionales la forma en que los vaya a usar. En este momento es una entrada contable en los libros de las reservas internacionales de cada país. Pongamos un ejemplo concreto. Hoy en día, el viernes nosotros nos acordamos con reservas internacionales en Colombia cercanas a los 59.000 millones de dólares. Hoy en día las reservas internacionales de Colombia deben estar más por el orden de los 62.000 millones de dólares. ¿Cómo se usan esas reservas? Es algo que en este momento está deliberando las autoridades nacionales, en este caso el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, para el potencial uso de esos recursos. Listo, doctor Arias, 650.000 millones de dólares para el mundo. ¿Cuánto le toca a Colombia? Cada país recibe su porcentaje de lo que es dueño del Fondo Monetario Internacional. Colombia es dueño, llamémoslo así, de 0.43% de las acciones en el Fondo Monetario Internacional. Cuando multiplicamos 0.43% por los 650.000 millones de dólares, a Colombia le corresponden el equivalente en DEX, 1.960.000 millones, y el equivalente en dólares, para hacerlo más fácil de dimensionar, son 2.780 millones de dólares que le corresponden a Colombia y que hoy fueron nuevamente incorporados a sus libros de contabilidad de reservas internacionales en Washington. Pero de todas formas, doctor Arias, 0,43% de esa liquidez mundial, 2.800 millones de dólares mal contados, es mucha plata para nosotros. Yo no sé hacer cuentas en la cabeza muy fácilmente, pero estamos hablando a dólar de hoy de más de 10, 11 billones de pesos. La cifra es bastante grande. Listo, están los libros contables de nuestro país, pero Colombia puede coger esa plata para algo. Sí, señor. Hay diferentes alternativas. En el 2009, en la última emisión de derechos especiales de giro, Colombia tomó la decisión de utilizar ese activo de reserva para incrementar su posición de liquidez externa, simplemente para incrementar sus reservas internacionales. Y eso es importante porque la economía tuvo, llamémoslo así, un colchón, un amortiguador ante posibles choques externos. Esta vez, el mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho, nosotros vamos a hacer esta asignación, pero es muy importante que la usen en lo que es más urgente para el país. Y en este momento se está dando una deliberación sobre si el uso es incrementar las reservas internacionales o más bien si se puede hacer un uso alternativo de esos recursos, por ejemplo, para aliviar las necesidades financieras del país o para las necesidades fiscales en el marco de esta pandemia. El marco jurídico colombiano es muy sólido porque tiene un alto nivel de independencia entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y el gobierno de turno. En este momento, la Constitución en su artículo 371 dice que el administrador de las reservas internacionales es el Banco de la República. Y por eso hoy esa asignación llegó a los libros de Colombia que administra el Banco de la República y el uso que se vaya a dar de esta será definido, discutido y deliberado en la próxima Junta del Banco de la República el lunes 30 de agosto. Ese día no hay decisión sobre tasas de interés porque pues hay unos cronogramas especiales, pero ese día entonces la noticia el próximo lunes es que sabremos qué va a hacer Colombia con esos 2.800 millones de dólares, si los mandamos para las reservas internacionales o si los usamos en el presupuesto nacional, no sé, para subsidios a las empresas, a los hogares o para atender el déficit fiscal, para pagar otras deudas. Correcto, en esa junta se va a determinar qué uso se le va a dar a los derechos especiales de giro, incrementar reservas internacionales o posibles usos alternativos, que el cuerpo decisorio es precisamente la Junta Directiva del Banco de la República, que en su ley constitutiva siempre es muy sólido en decir que cualquier uso que se realice debe perseguir los principios de seguridad, de liquidez y de rentabilidad de la posición de reservas internacionales del país. Doctor Arias, y usted mirando la coyuntura actual, mirando el nivel de reservas internacionales que tiene Colombia, usted no, el Ministerio de Hacienda, y mirando también las necesidades que tenemos todavía hacia adelante por la crisis que nos ha dejado la pandemia, ¿usted nos podría adelantar el gobierno hacia qué posición se está inclinando? ¿Cuál sería esa petición al Banco de la República el próximo lunes? El Ministerio de Hacienda ha sido público en decir dos cosas. Primero,
en respaldar la opinión del Banco de la República que la posición actual de reservas internacionales del país es sólida y adecuada, no solo para el sistema de pagos internacionales del país, sino para amortiguar cualquier choque externo que hayamos recibido. Es una posición de reservas que incluso está fortalecida con el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Es decir, nuestras reservas son adecuadas incluso antes de que llegaran los 2.780 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda ha sido respetuoso del arreglo institucional que hay en este momento, porque la decisión finalmente es de la Junta Directiva del banco, pero ha puesto a consideración la posibilidad de que se puedan utilizar esos recursos en usos que tienen que ver con las necesidades fiscales que se han multiplicado en el país a raíz de la pandemia del COVID-19. Es decir, hay un planteamiento para que entre al presupuesto y para que se utilicen en las necesidades esos recursos que tenemos como país en este momento. Doctor Arias, pues estaremos muy pendientes de la Junta del próximo lunes. Eventualmente, si usamos esa plata para las reservas internacionales, ¿hay que retribuírsela en algún momento al Fondo Monetario Internacional o hay que pagarle una tasa de interés? ¿Y qué pasaría en el caso de si usamos esa plata en gasto fiscal, en subsidios, no sé, pagando otras deudas en el presupuesto de la Nación? ¿Habría que devolvérsela en algún momento también al Fondo Monetario o pagar de alguna tasa de interés? Es muy importante aclarar que este no es un regalo del Fondo Monetario Internacional necesariamente a los países. Es una inyección de liquidez que en un primer momento sirve para fortalecer sus reservas internacionales. Usarla depende de qué mecanismos existen en la legislación local para poder trasladar esos recursos que hoy están en la hoja de balance del Banco Central y que, por ejemplo, pudieran ir a la hoja de balance del gobierno a través de operaciones que en el ordenamiento legal colombiano pues son muy claras. Una última pregunta, doctor Arias, pues son bastante dólares los que tienen ustedes en un bolsillo por allá en el extranjero. Primero, por la venta de ISA deben tener más de 3.600 millones de dólares esperando por allá para ingresarlos al país en algún momento y eventualmente, usted ya nos explica, dependerá del Banco de la República y de la reunión de la Junta del Banco de la República qué hacer con estos otros casi 2.800 millones de dólares. Cuando sumamos todos esos recursos, pues estamos hablando de un influjo de divisas que podría llegar en algún momento muy grande a nuestro país, afectando la tasa de cambio. Eventualmente, si les dejan usar esa plata para el presupuesto, ¿cómo sería el traslado de esos dólares a nuestro país para que no genere sobresaltos en la cotización del dólar? Sí, muchas gracias. Una pregunta muy importante, porque lo primero que yo diría es que hay un gran beneficio de esto, y es que la posición de liquidez externa del país, de Colombia, de la cual el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda hacen parte, se ha visto fortalecida por este influjo que usted ha mencionado de capital de cerca de 2.780 millones de dólares. Es mejor tener más divisas que menos divisas, particularmente en un contexto de alta volatilidad y en un contexto de alta incertidumbre sobre las necesidades que ha derivado esta pandemia. Segundo, lanzar un mensaje de estabilidad a los mercados. Esta no es la primera vez que Colombia recibe un flujo de capitales tan significativo. Recuerde usted, por ejemplo, que en diciembre del año anterior el país recibió 5.400 millones de dólares provenientes de un desembolso de la línea de crédito flexible justamente con el Fondo Monetario Internacional, y siempre nuestra égida ha sido no generar distorsiones ni inestabilidad, ni en el mercado cambiario, ni en las expectativas del mercado. Cualquier monetización, como usted lo ha llamado, la realizaremos de manera prudente y observando no solo nuestras necesidades en dólares, que también tenemos por servicio de la deuda, por intereses, por gastos en embajadas, etcétera, sino también ver esa temporalidad de nuestros gastos en pesos y ir monetizando de una manera prudente, gradual y con criterios de seguridad, liquidez y estabilidad del mercado cambiario. Doctor Arias, muchas gracias por esta explicación para los televidentes de Signo Pesos y bueno, quedamos con la tarea de estar pendientes de la Junta Directiva, la próxima Junta, reunión de política monetaria del Banco de la República en Colombia, donde el ministro de Hacienda tiene una silla, ¿no? Él participa dentro de esas decisiones. Gracias, que tenga una feliz noche. Un gusto conversar con ustedes. Feliz noche a los amigos de Signo Pesos.
noticia económica más importante del planeta en la jornada de hoy. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué está haciendo Ecopetrol para sortear el desabastecimiento de combustibles en la costa atlántica? Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El sector turístico del país no se detiene y en medio de las dificultades, nuevas oportunidades se abren para los viajeros desde nuestro país. Doctora Paula Cortés, presidenta de ANATO, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, Víctor. Cordial saludo. La hemos invitado para hablar de varios temas que tenemos por ahí entre el tintero, pero primero le quisiera preguntar cómo reciben las agencias de viaje la decisión de España de reabrir las puertas a los viajeros colombianos. Nos habían cerrado esas puertas hace unas semanas. Sí, pues realmente estamos muy contentos con esa decisión. Veníamos trabajando enormemente de la mano del gobierno nacional y por supuesto de nuestro embajador Plata en España, porque como sabes, Víctor, España es el tercer país, el tercer destino en importancia de turismo de los colombianos. Solamente en el 2019 se registraron más de 490.000 colombianos saliendo a ese destino con una participación del 11% de la torta completa de todos los colombianos que salen al exterior. Y pues obviamente haber esperado tanto tiempo, casi un año largo de no poder ingresar a Europa, haber tenido la apertura por un par de semanas, casi un mes, y volver a cerrar, pues obviamente frenó de forma abrupta las ventas y la reactivación que tenían las agencias de viajes en este momento. Entonces, pues lo recibimos con gran satisfacción y bueno, jalonando para seguir reactivando Claro. este sector turístico. Pero simplemente con comprar el tiquete ya puede cualquier colombiano entrar a España o tiene que cumplir algunos requisitos. Tiene que cumplir unos requisitos, el principal de ellos es estar vacunado, que era el mismo requisito que tuvimos hace un par de semanas, casi un mes, cuando tuvimos la apertura, y llenar un formulario que se llena directamente cuando ya vas a viajar por parte, te lo entrega la agencia de viajes, la aerolínea, en el momento de abordar. Pero el principal es, por supuesto, tener una vacuna. Y ya con ese anuncio de España, ustedes están ofreciendo nuevamente paquetes turísticos a España y bueno, al resto de Europa. Claro, claro, efectivamente nosotros reactivamos lo que ya teníamos vendido porque pues como mencionaba anteriormente, pues fue un cierre de la noche a la mañana. Y nosotros ya teníamos la temporada de la temporada alta vendida, entonces tuvimos que hacer un freno a esos pasajeros que iban a salir, y pues a partir de hoy estamos esperando amanecer con esta buena noticia que veníamos, como te digo, trabajando desde hace un par de semanas, y ya con esta buena noticia pues las agencias reanudaron el día de hoy a contactar a sus pasajeros pues para reanudar nuevamente los viajes a España. También hay que recordar que ya Francia hace más o menos un mes ya teníamos apertura también a través de Francia, entonces eso también nos había ayudado a jalonar la reactivación. Y otro de los destinos que pues realmente quiero agradecer como país, como colombiana, es que Turkish Airlines y Turquía pues no nos cerraron las puertas a partir de septiembre del año pasado, cuando se hizo la apertura internacional. Pues este destino y esta aerolínea ha tenido la apertura para los colombianos sin restricción, solamente con su PCR, y pues a través de ese destino en Europa pues hemos podido filtrar y mover el turismo de alguna manera hacia Asia y África. Es decir, doctora Cortés, si le entiendo, por ejemplo, imaginémonos una persona o una familia que en enero del año pasado, antes de la pandemia, se compró un plan turístico para Europa para mediados de año, para junio. Llega la pandemia en marzo a nuestro país, se cierra el mundo, en fin, no puede hacer su viaje. ¿Esa persona puede retomar esos planes sin ningún problema? Claro que sí, el dinero no se ha perdido, y eso fue uno de los trabajos que se hizo con el gobierno nacional en su momento, con el ministro Restrepo cuando era ministro de Comercio, Industria y Turismo, y con la ministra de Transporte, precisamente para que los viajeros en este momento pues de dificultad para todos pudieran recobrar sus viajes y pudieran retomar lo que ya habían comprado sin ninguna penalidad. Eso fue también con la ayuda, por supuesto, de las aerolíneas y de algunos prestadores de servicios turísticos internacionales, que si bien no les aplica la ley colombiana, pues muchos de ellos ayudaron a las agencias de viajes a reubicar lo que los pasajeros en Colombia habían comprado. Entonces, eso ha sido un gran trabajo a través de las agencias de viajes
durante todo este tiempo de pandemia ese acompañamiento al pasajero para no perder su dinero y reprogramar su viaje. Doctora Cortés, segundo tema, ¿qué es la feria Viajatón que ustedes están anunciando? Bueno, nosotros estamos tratando de seguir jalonando esta industria turística y haciendo la reactivación, y es por eso que nos hemos ingeniado un outlet de turismo que lo hemos llamado Viajatón, y a través del portal todoslosdestinos.com estamos ofreciendo más de 1.300 paquetes turísticos de más de 150 agencias de viajes que están participando en todoslosdestinos.com, haciendo los paquetes, mostrando paquetes nacionales e internacionales. Precisamente hoy, Víctor, el cierre lo estábamos revisando hace pocos minutos. Se estima que el día de hoy se vendieron más de 480 millones de pesos en las agencias de viajes, pues digamos con la intención de los consumidores de viajar. Los próximos viajes que ellos quieren es la semana de receso en octubre y por supuesto pues diciembre, que es una de las temporadas del año más importante. Lo más significativo es que hay desde City Tours, cruceros por el Caribe, recorridos culturales con Europa, que ahora pues aún más se incentivan con la apertura hoy de la entrada a España, y tenemos destinos a países nórdicos, Antártica, Asia Central, Grecia, Egipto, Dubái, y de Colombia, pues los destinos de sol y playa han sido realmente los más apetecidos. En este momento están lo que es San Andrés, recorridos en Cartagena, La Gorgona, Nuquí, Bahía Solano, Bahía Málaga, pues son los principales destinos que se están moviendo. Y digamos que en América y en lo que tiene que ver, digamos, cerca a nuestro continente, en este continente, pues obviamente México, Estados Unidos siguen siendo los jalonadores número uno de los colombianos saliendo al exterior. Entonces, todos esos paquetes turísticos los pueden encontrar en todoslosdestinos.com. Pero esa Viajatón, ¿es solo por hoy o se extiende por más días? Esta semana, es toda esta semana hasta el viernes. Tenemos toda esta semana, estamos abiertos al público, vendiendo paquetes turísticos, y se unieron todas las aerolíneas nacionales e internacionales con muy buenos descuentos para las agencias de viajes empaquetar al público, y tenemos también algunos bancos que han hecho acuerdos con las agencias de viajes para tener, por ejemplo, una tasa de interés cero en algunas de las compras que se puedan hacer durante estos 5 días. Hay que recordar que desde esta semana regresan los cruceros también nuevamente a Colombia. Doctora Cortés, ¿pero las promociones sí son buenas? No sé, ¿algún ejemplo o en términos porcentuales podemos encontrar descuentos desde cuánto? Estamos encontrando descuentos desde un 10 a un 15% en algunos destinos, y lo mejor de todo es que acuérdense que también con el proyecto de ley de turismo tenemos una exención de IVA del 19% en los paquetes turísticos para cuando se viaje en Colombia, y esto pues hace una reducción importante en el costo final al pasajero, y los tiquetes aéreos también tienen una reducción del 19% al 5%. Entonces sí o sí los paquetes turísticos se ven reflejados económicamente al momento de comprarlos. Doctora Cortés, muchos éxitos con esta feria y seguiremos hablando. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias, un saludo. Se reactiva entonces el turismo desde nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los ingresos por cada minuto de las grandes gigantes tecnológicas del mundo. En segundos. A esta hora le doy la bienvenida a Juan Fernández, quien nos trae su movida empresarial. Juan, buenas noches, adelante. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Usted dio seguro ese informe hace unos pocos días de la cadena estadounidense NBC, donde cuenta sobre quejas, por decirlo así, de trabajadores de call centers, en este caso Teleperformance en Colombia, para instalar cámaras en sus casas para monitorear su desempeño laboral. Esa es la noticia, pero alrededor se abre un debate sobre la forma que el teletrabajo debe ser controlado o no, o de qué forma hacerlo. Dice NBC que 6 trabajadores radicados en Colombia tienen contratos que permiten el monitoreo por cámaras con tecnología de inteligencia artificial en los hogares de los trabajadores
trabajadores, el análisis de voz y también el almacenamiento de datos recopilados de los miembros de la familia de esos trabajadores. Ya Teleperformance ha dicho que busca formas de mejorar la experiencia en la compañía en Colombia, tanto para los empleados como para los clientes, con la privacidad, respeto, ética y transparencia correspondientes. Juan, aprovechando este tema, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo se mueve este mercado? Víctor, claro, este tema nos abre esa posibilidad, puesto sobre la mesa y en otros países también, y pues demuestra la enorme industria detrás de los llamados BPO, que es esta subcontratación de procesos de externalización de negocios y donde lo que conocemos como call centers tiene un papel determinante. Una empresa como Teleperformance, por ejemplo, fundada hace más de 40 años por el francés Daniel Julien, tiene más de 350.000 trabajadores en unos 80 países, en Colombia cerca de 30.000. Seguro es uno de los mayores empleadores del país y desde aquí atiende a empresas en todo el mundo, incluida a Apple, por ejemplo. En Colombia, los call centers vienen creciendo a niveles grandes, hasta el 10%, y decenas de compañías que participan en ese mercado, desde Claro, pasando por Citel, Atento, Conecta, en fin, que al final se convierten en empresas de servicios integrados digitales. Todo el sector de call centers y BPO en Colombia está compuesto por unas 75 empresas que tienen cerca de 600.000 empleados en Colombia, donde atienden empresas de todo el mundo, y muchos de ellos, fácilmente 60 o 70.000, pueden estar incluso trabajando aún desde las casas. Los principales clientes son telecomunicaciones, que deben representar más o menos el 30% de ese mercado, y ahí pues hacia abajo está la banca y los servicios financieros, el consumo masivo, la salud, los seguros, y más del 40% de estos call centers están ubicados en Bogotá. Y este es, Víctor, la movida de hoy sobre todo este tema de BPO, call centers y la importancia de ese negocio. Juan, muchas gracias. Nos vemos mañana con más movidas empresariales. En más información, un desabastecimiento de combustible inició hoy en la costa atlántica de nuestro país por problemas en la refinería de Cartagena. Más de 50 estaciones de los 7 departamentos enfrentaron escasez de este combustible. Guillermo Aristizábal, gerente general de Planeación y Logística Operativa de Ecopetrol, nos cuenta las soluciones implementadas. Ecopetrol, en coordinación con el Ministerio de Minas, Cenit y los mayoristas, adelanta un plan para asegurar el abastecimiento de gasolina en la costa norte del país. Como parte de este plan, entre mañana y el miércoles llegarán al país 160.000 barriles de este combustible, que equivalen a alrededor de 6.5 millones de galones, para asegurar el abastecimiento. Estas acciones hacen parte de las medidas que se están aplicando de manera acelerada y de un plan de importaciones para cubrir el abastecimiento con motivo de la parada de la refinería de Cartagena. El proceso de arrancada avanza con normalidad. Contamos con los inventarios suficientes y con todo el proceso de abastecimiento para garantizar que estos combustibles lleguen a cada una de las estaciones de la región. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.867 pesos con 73 centavos. Cayó 7 pesos con 22 centavos. Protagonista el petróleo en los mercados internacionales. La referencia Brent para Colombia se disparó más de un 5%, se ubicó por encima de los $68 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.683.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap continúa la racha positiva de la Bolsa de Valores de Colombia, subió 0,57%. Acción más valorizada en línea con la recuperación del petróleo fue la de Ecopetrol, tuvo una ganancia importante de 4,26%, y la acción que más cayó fue Corfi Colombiana, que tuvo un retroceso de 4,35%. Pero antes de despedirnos, los dejo con un dato para que usted lo tenga muy en cuenta. Son sorprendentes estas cifras. El portal Estatista publicó estos datos sobre los ingresos que tienen cada minuto. Imagínenselo, cada minuto. Las gigantes tecnológicas del mundo. Amazon, en primer lugar, le ingresan $837.000 cada minuto. Apple, $691.000. Google, $426.000. Microsoft, $321.000 y Facebook $201.000 en ingresos por cada 60 segundos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.